Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a seguir un poco en la línea en la que hemos grabado ya varios vídeos sobre los nuevos cambios de paradigma en la sociedad actual, y hoy vamos a hablar de uno que pues muchos estamos presintiendo que efectivamente responde a lo que Thomas Kuhn llamaría, aunque él se refería a la ciencia en otro contexto, cambio de paradigma, y es en el terreno de la educación. Hablamos de la educación formal, estamos hablando de la educación formal, de la educación que se imparte desde los centros públicos, la educación escolar, de secundaria, bachillerato, y que corre a cargo de las instituciones públicas del Estado para los ciudadanos. Desde hace algún tiempo, vamos a decir aproximadamente en torno al año 96, cuando empezó a implantarse la LOCSE, ya empezó a fraguarse un cambio en el sistema educativo. Yo me voy a referir fundamentalmente a la secundaria y al bachillerato, que son los que conozco porque han sido mi profesión toda mi vida. Y cuando se promulgó la LOCSE y se empezó a implantar, muchos ya vimos que no era simplemente un cambio de programa, un cambio en los temarios o en los contenidos, sino que aquello empezaba a aparecer y a oler a una manera muy diferente de entender el sistema educativo, a una manera muy distinta de entender el sistema educativo. No voy a entrar, al menos en este vídeo no lo haré, en juicios de valor o en opiniones personales sobre si es bueno o malo, o sobre los aspectos positivos o negativos que haya podido tener tal cambio de perspectiva, ¿no? O tal cambio de forma de entender la educación y el sistema educativo. Sí digo que es un tema peliagudo, profundo y sobre todo y por encima de todo muy extenso, porque este tema da para muchos debates, y no solo dentro del ámbito de la filosofía social y política, sino también dentro del ámbito de la pedagogía y dentro del ámbito de, incluso si ustedes quieren, de la ética. Lo que con la LOCSE en el año 95-96 se empezó a fraguar fue, de entrada, un cambio muy importante en cuanto a quién o qué era el sujeto protagonista del sistema educativo. Y si el sujeto protagonista del sistema educativo antes de la LOCSE había sido el logos, la palabra, el logos se entiende por esto pues el contenido, la teoría, el currículum, lo que llamamos los profesores el currículum. A partir de la LOCSE, lo que empezaba a ser el centro protagonista del sistema educativo era el alumno, era el chico, la chica, ¿no? Aquello se llamó paso del modelo logocéntrico al modelo paidocéntrico. Es decir, en lugar de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje en función del currículum y de la programación a la cual se tiene que adaptar el estudiante, pues se empezaba a entender exactamente al revés. El estudiante es el que marca sus necesidades, sus intereses, su evolución, su ciclo, su velocidad, su capacidad de adaptación y un largo etcétera. Es el que va a marcar el cómo los profesores van adaptando el currículum a la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje según ese ritmo que el estudiante va imponiendo, desde sus actitudes, capacidades, también desde sus carencias, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, se empezaron a poner muy en boga teorías que desde luego no eran nuevas ni originales en aquel momento, pero que se empezaron a utilizar como base pedagógica para formular la legislación. Concretamente, el famoso método constructivista, que también desató, por cierto, muchas críticas por parte de muchos profesores, porque no creían en él, o les parecía muy moderno, o dicho incluso peyorativamente, muy posmo, ¿no? Y el modelo constructivista básicamente se basaba en que, aquello arranca del antiguo método socrático, ¿no? del antiguo filósofo ateniense, que en lugar de entenderlo, de comprender al alumno como un receptor pasivo, como una vasija que se va llenando de un líquido que son los conocimientos, pues al alumno hay que entenderlo como un sujeto protagonista y activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y tiene que ser él el que vaya construyendo poco a poco sus propios conocimientos. Con esos dos grandes pilares, por un lado, el modelo paidocéntrico, el alumno y sus necesidades son el centro del sistema, y por otro lado, el método constructivista, el proceso de enseñanza ya no se vuelca tanto como centro de gravedad en la enseñanza propiamente dicha, sino en el aprendizaje. Es el aprendizaje del alumno el que va a marcar las riendas del nuevo sistema. Mucha gente no creía en el constructivismo. Muchísima gente sigue sin creer en Sócrates en ningún aspecto, ni en el aspecto pedagógico, ni muchísimo menos en el aspecto moral, ¿no?
el intelectualismo moral socrático sigue teniendo hoy muchos enemigos y muchos críticos. Pero había mucha gente, sobre todo por profesores un poco más, diríamos, más clásicos o más conservadores o más volcados en los contenidos, en la teoría, en el proceso o en el trabajo de enseñante o de docente, como ha sido siempre, de toda la vida, ¿no? El clásico y manido argumento de siempre ha sido así, que decían que iban a construir los niños ni que iban a construir si los niños no saben nada. Porque además las teorías psicológicas y pedagógicas del momento, las que diríamos las que sustentaban esas ideas del aprendizaje significativo, hablaban de un doble significatividad, una significatividad lógica y una significatividad psicológica. La lógica se refería pues justamente a los contenidos que el niño ya tenía, que ya traía, a partir de los cuales había que montar el proceso de enseñanza. Es decir, que tú no puedes partir de una enseñanza abstracta sin tener en cuenta lo que el alumno sabe y lo que el alumno ignora, sino que a partir de su conocimiento tenías que montar el resto, ¿no? Esa era la significatividad lógica. Y la psicológica era pues, partir de la realidad emocional y mental del alumno y a partir de esa realidad, de su sentimiento, de su modo de ser, de estar, de sus necesidades, inquietudes, etcétera, preocupaciones, intereses y todo lo demás, a partir de ahí había que enganchar con eso con los contenidos y el aprendizaje, ¿no? O sea, la enseñanza, quiero decir. Y claro, los críticos decían, pero ¿qué van a construir ni qué van a construir? No saben nada. Sí, para que tú enseñes a partir de los conocimientos previos del alumno, tiene que haber conocimientos previos, porque los alumnos no saben nada de nada y por tanto esto es una monserga y esto no sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, para no extenderme mucho, porque desde entonces, desde aquella LOCSE hasta hoy, ha habido ya un montón de cambios legislativos. Esto nos lleva a una cuestión que no es la del vídeo de hoy, pero que abordaremos en vídeos posteriores, que es el tema de la política y el sistema educativo, ¿no? Y de este problema que padecemos tanto los profesionales como los alumnos, de que en España, pues cada muy poco tiempo se cambia el sistema educativo, cambia la legislación y el sistema educativo se convierte en una especie de cortijo y de centro de lucha de poder entre los dos grandes partidos que parece ser ponen más hincapié o más interés en utilizar la educación como un arma propia que en hacer un pacto por la educación donde se pruebe o donde se haga una mesa negociadora y se negocie y se llegan a acuerdos y se pruebe un sistema que solamente puede probar su valía si se le da tiempo suficiente. Es evidente que sin perspectiva histórica no podemos evaluar nunca un sistema educativo y claro, las leyes últimas es que han cambiado con tantísima rapidez que nos vamos a quedar sin saber eternamente si hubieran funcionado o no en caso de haberle dado el plazo necesario para que lo pudieran demostrar. Pero bueno, más allá de eso, que ese no es el debate de hoy, lo cierto es que desde aquel primer pistoletazo de salida de la LOCSE hasta hoy, los cambios legislativos en educación han ido cada vez más en esa línea, cada vez más hacia el alumno, sus necesidades y su realidad, diríamos, personal y grupal, como centro casi exclusivo ya, no por no decir excluyente, dentro del sistema educativo, y luego el resto, temarios, currículum, profesores, equipos directivos, órganos colegiados, etcétera, 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 todo tiene que girar un poco en torno a esa realidad paidocéntrica. Bien, yo no voy a entrar ahora mismo en las cuestiones filosóficas, éticas o políticas que hay detrás de eso, ni tampoco pedagógicas, porque para esto, repito, vamos a grabar varios vídeos en el futuro. Pero sí quiero plantear una cuestión solamente, que es la relación que hay entre la educación y el sistema educativo y la ciudadanía. Quizás porque el azar ha querido que yo haya sido durante varios años profesor de esa asignatura, por lo demás también controvertida y discutida por ciertos sectores de la sociedad española, educación para la ciudadanía, he tenido que reflexionar también muy profundamente sobre esto. ¿Qué tiene que ver la educación y el sistema educativo con la formación del ciudadano? ¿Qué relación hay entre la escuela y la polis? ¿Vive Platón todavía, por decirlo de una forma un poco más romántica, ¿no? ¿Sería posible el sueño platónico de la construcción de una polis nueva, de una sociedad nueva desde la educación? Es verdad que el planteamiento de Platón era más elitista en el sentido de que Platón entendía que a quien había que formar era a los filósofos, es decir, a los más sabios, para que ellos pudieran dirigir la polis y gobernarla una vez que hubieran superado el larguísimo y arduo proceso de formación. Pero al mismo tiempo también el filósofo, una vez llegaba al gobierno, se encargaba a su vez de la formación de la ciudadanía, porque como en el mito de la caverna podemos ver,
el prisionero que sale de la caverna y se libera, después tiene que volver a la caverna para liberar al resto de los prisioneros de la ignorancia, según aquel famoso mito, según el símbolo de aquel relato platónico. Pero suponiendo que Platón lleve razón, y yo no puedo evitar ser un poco platónico en este sentido, y por tanto de los románticos o de los idealistas que creen que la educación es una poderosísima arma para construir la polis, para construir la sociedad, me planteo, y empecé a plantear quizás con más profundidad y con más hondura a raíz de mi experiencia profesional como profesor de educación para la ciudadanía, qué relación hay entre la educación, el sistema educativo y la formación del futuro ciudadano, presente y futuro ciudadano. Y una de las cosas que yo concluía y que vi muy claro era que es verdad que por un lado estamos diciendo en los preámbulos de todas las leyes, volvemos otra vez al espíritu de aquella LOCSE primitiva, en el sentido de que queremos seguir adaptando el sistema educativo a la realidad de los estudiantes y no a la inversa, pero después, bueno, y todo esto además lo adornamos con una cantidad de peroratas tremendas en los preámbulos de cada nueva reforma educativa y una palabrería que suena súper bien, súper bonita, y ahora empezamos a hablar que sí, las competencias, las nuevas competencias, que los objetivos del sistema, que con qué criterio vamos a evaluar todo eso, bla, 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 bla. Y después te coges, digamos, la enjundia real, que es los temarios que tienes que trabajar, y los temarios, la verdad es que no pueden estar más alejados de eso que se está diciendo al principio. Yo detecto como profesional una tremenda contradicción entre los preámbulos de las legislaciones educativas y después los currículums reales. No tanto a nivel de criterios de evaluación y a nivel de metodología, donde sí se suele ser, en este sentido, como muy, ¿cómo te digo?, muy coherente, o han sido, perdonad, pero sospechamos que ha habido un apagón porque se ha ido la luz. Os decía que no tanto a nivel de criterios de evaluación o de metodología, donde sí se suele ser coherente con ese sistema previo que se estaba diciendo, con esos preámbulos o con esas declaraciones de intenciones, pero desde luego a nivel de contenidos y de temario había un desfase tremendo entre hablar de las necesidades del alumno y su realidad social, personal, emocional, mental, psicológica, etcétera, y después los contenidos que se le quieran impartir. Eso empezando por ciudadanía, por educación para la ciudadanía, donde muchísimos de los temas eran, desde mi punto de vista, auténticos ladrillos. Yo entonces me di cuenta de que servía mucho más para que el alumno pudiera entender, por ejemplo, un tema, la importancia de la Constitución, más que le echásemos una cantidad de rollos teóricos sobre la Constitución española, por ejemplo, o de historia de la Constitución, o de ponerles a leer o a leerles a ellos artículos sobre la Constitución, más que nada de eso, que ellos entendieran la importancia de la legislación, siguiendo un poco el espíritu del diálogo platónico de las leyes, que ellos entendieran la importancia de la legislación dentro del contexto de la organización social de la polis. Es decir, la necesidad que tienen los seres humanos cuando se ponen a vivir juntos de una organización interna es lo que fundamenta la necesidad de reglar o regular unas ciertas pautas de comportamiento. Y entonces me di cuenta que era mucho más interesante para ellos, por ejemplo, pues proponerles que ellos redactaran una constitución para la clase y para el instituto, que ellos reflexionaran sobre cuál sería el motivo de generar unas normas y por qué habría que cumplirlas, a qué derechos y a qué deberes creían ellos que debían someterse, qué derechos como alumnos debían tener y qué obligaciones les comportaría como corresponden a esos derechos el cumplir ellos. Y a partir de ahí, pues mira, durante muchos años hicimos esas mini constituciones nosotros en clase, hicimos murales con una serie de normas que ellos se proponían, los colgábamos en las paredes, etcétera, y luego ya a partir de ahí sí le podíamos decir, pues esto a gran escala es algo parecido, pero con más complejidad y más profundidad en la Constitución española. Y por esto, más allá de las cuestiones ideológicas que ahora podamos nosotros debatir, aparte sobre la Constitución en sí, no estoy hablando del contenido, no la Constitución como contenido material, no como las normas que la Constitución dice, sino la Constitución como contenido formal, es decir, como un procedimiento que tiene al que se va a someter la ley, simplemente, ¿no? No estoy ahora mismo juzgando Constitución sí o Constitución no, sino simplemente el hecho de una Constitución, ¿vale? Bueno, pues como eso, yo entendí que el proceso de la asignatura de educación para la ciudadanía era mucho más interesante si en todos los temas efectivamente lo abordábamos desde la realidad del alumno,
desde su situación personal, social, grupal, familiar, etcétera, que desde el libro. Porque tú te cogías el libro y la verdad es que del libro al menos la mitad de los temas eran cosas que les iban a sobrar, que les resbalaban, que no les interesaban lo más mínimo y que además eran pues tremendamente aburridos. Bien, cuando tú esto lo llevas a otras asignaturas, yo hablo por ejemplo de las que yo he tenido que trabajar, la filosofía, la historia de la filosofía, la psicología, pero también entiendo que esto se puede utilizar en historia, en lengua y literatura, en inglés, en las asignaturas de ciencias, en todas las demás. Pues entonces no sabemos a ciencia cierta, porque esto sería otro debate, de qué manera esto influye en el nivel educativo, ¿no? O en el nivel que van a tener los alumnos y las alumnas. También otra discusión es qué entendemos por nivel y cómo vamos a medir el nivel. Porque si el nivel ha de medir solamente contenidos teóricos o el nivel ha de medir también procedimientos, otras capacidades, otras competencias, en fin, que todo esto da para mucho. Pero más allá de eso, más allá de ese debate sobre si esto va a influir en un aumento o disminución del nivel de enseñanza que tenemos ahora mismo, lo que a mí no me cabía ninguna duda era que el nivel de implicación, de motivación y de trabajo en el alumno era altísimamente positivo. Bien, estoy viendo aquí con el cronómetro del vídeo que ya se me ha pasado del tiempo que yo me propongo como tope y entonces lo vamos a dejar de momento aquí. Y en la segunda parte de este vídeo continuaremos hablando sobre educación y política y cómo entender la relación entre educación y política dentro del contexto de este nuevo cambio de paradigma del que estamos hablando. Pues nada, muchas gracias por estar ahí como siempre y si te ha gustado le puedes dar a me gusta o compartirlo y si no, pues nada, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo vídeo. Muy buenas tardes.